Ahora vamos a hablar de displasias, no, no vamos a hablar, vamos a escuchar la clase sobre displasias de costillas cortas con y sin polidactilia, displasia condroectodérmica, Ellis Van Crevel, displasia torácica asfixiante de Jen, y acá la doctora Pardo va a presentar los antecedentes de la doctora Estela Morales Peralta, que es una de las expositoras, y del doctor Aníbal Espinosa Gamboa, que es nuestro imagenólogo experto. Para nosotros un gusto saber que Estela Morales Peralta, profesora doctora titular del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba, nos acompaña también como expositora en este curso. La doctora Morales es doctora en medicina, especialista en genética clínica y doctora en ciencias médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y PhD a través de la Comisión de Grados Científicos de la República de Cuba. La doctora Morales ha sido distinguida por varios premios, entre ellos investigador destacado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el Premio Anual de Salud del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Premio Academia de Ciencias de la República de Cuba. La doctora Morales, además, es vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Genética Humana. Junto a ella, para quienes no lograron ingresar a la primera jornada, vuelvo a presentar al doctor Aníbal Espinosa Gamboa, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en radiología pediátrica, labora en la Clínica Alemana de Santiago y es docente de la Universidad del Desarrollo. Además, el doctor Espinosa es socio directivo de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. Y a continuación vamos a escuchar sus charlas. Reciba un cordial saludo. Continuando este curso de displasias esqueléticas, trataremos sobre el tema de displasias de costillas cortas con o sin polidactilia. Incluiremos la displasia condroectodérmica de Ellis Van Crevel y la distrofia torácica asfixiante de Jen. Reitero mi agradecimiento a la doctora Rosa Pardo, al presidente de la RELAC, el doctor José Elías García, al doctor Gustavo Albornoz, quien realiza la labor de coordinar el curso, y lógicamente al equipo de soporte de PW. En este tema tendré el honor de estar acompañada por el profesor Aníbal Espinosa de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. En correspondencia con los objetivos de este curso, en esta intervención, a partir de la nueva clasificación internacional de las displasias esqueléticas, se revisarán las características clínicas de las enfermedades que nos ocupan y a partir de eso, pues veremos cuáles son los criterios para el diagnóstico de cada una de ellas y especialmente cómo deben ser indicadas las pruebas moleculares. Refiriéndonos nuevamente a la clasificación internacional de las enfermedades esqueléticas en su versión actual, en el grupo 10 se incluye las ciliopatías, que son enfermedades de causa genética en que está afectado el cilio primario. Entre ellas se hallan las que nos ocupan en esta clase, el síndrome de Ellis Van Crevel y la displasia torácica asfixiante de Jen. A diferencia de la clasificación anterior, en la actual, se toma en cuenta la enfermedad no por su epónimo, aunque sea mencionado en todos los casos, sino por el gen donde yace la variante patogénica relacionada con la enfermedad en cuestión. De este modo, las enfermedades se denominan exactamente por el sitio donde está afectado el genoma y esto está relacionado, lógicamente, con los estudios que precisan el diagnóstico ya establecido por los signos clínicos y radiológicos. Así, en el síndrome de Ellis Van Crevel, con todas sus variantes, observen la primera columna que al formar parte del grupo 10, pues están los números sucesivos de cada uno de esas variantes del síndrome de Ellis Van Crevel, en la segunda los distintos nombres y fíjense que tiene en todos los casos herencia autosómica recesiva. Pero más que nada, quiero resaltar, y aquí lo subrayo en rojo, los genes
donde yacen las variantes patogénicas causales de cada uno de estos tipos de síndrome de Ellis-Van Clever. Entonces, cada uno de estos tipos se define por los genes en cuestión donde yacen las mutaciones causales y ya sean EVC1, esas siglas vienen de Ellis-Van Clever 1, EVC2, pero además de otros tipos. El síndrome de Ellis-Van Clever se conoce también como la displasia contraectodérmica. Es una enfermedad autosómica recesiva. Entre sus características fenotípicas desde el punto de vista clínico, se distingue la polidactilia posaxial bilateral en las manos, que está presente en todos los casos y que puede acompañarse o no de polidactilia también de los pies. Una baja talla desproporcionada presente en todos los pacientes con acortamiento de las extremidades, un tórax largo y estrecho, tal como se distingue en el paciente que aparece en el extremo derecho. Displasia ectodérmica con hipoplasia de las uñas, alteraciones dentarias, con dientes neonatales, alteraciones morfológicas y frenillos supernumerarios, como aparece en la foto del superior, así como es frecuente la aparición de defectos cardíacos congénitos, principalmente defectos de la aceptación auricular, con atrio único, canal atrioventricular, así como deformidades óseas, tales como genus valgus y tibia, en más del 70% de los casos. Entre las manifestaciones fenotípicas se describen además las que se ponen en evidencia a través de los estudios radiológicos, que serán explicados en la segunda parte de esta plática por el doctor Aníbal Espinosa. Como se observa en el árbol genealógico de esta diapositiva, su herencia es autosómica recesiva, con un riesgo de recurrencia de un 25% o de un cuarto. Muchas veces se refiere con sanguinidad, como la que está ilustrada en este árbol genealógico, es decir, el hecho de tener un antepasado común entre los miembros del matrimonio. Vean que los padres la mayoría de las veces son sanos y que la aparición de personas afectadas en la familia ocurre lo mismo en hembras que en varones y aparecen en una misma hermandad. También se ha observado esta enfermedad cuando existe endogamia. La endogamia es cuando no hay apareamiento aleatorio, porque se realiza entre individuos de un mismo grupo, por ejemplo, de una misma religión. Esta es realmente una enfermedad poco frecuente, en la que se conoce su prevalencia exacta, aunque se habla de que existen unos 150 casos reportados en todo el mundo, pero coinciden todos los expertos de que este síndrome aparece de forma más común en la comunidad Amish. El seguimiento del síndrome Ellis-Van Clever debe ser multidisciplinario y adaptado a las manifestaciones clínicas de cada paciente. Se debe controlar el crecimiento y desarrollo con medición antropométrica periódica para evaluar la talla y las proporciones corporales, con énfasis en la detección y manejo de las complicaciones cardíacas especialmente, además lógicamente de las ortopédicas y de las respiratorias. Se requiere una revisión dental regular para el manejo de las manifestaciones odontológicas, extracción de dientes neonatales, si fuera necesario, cuidado de las uñas, de la piel y evaluación respiratoria. Al inicio de la vida, los controles deben ser frecuentes, cada 3 o 6 meses en la infancia, para estar atentos a la identificación y manejo de las complicaciones, mientras en los niños mayores y adultos los controles pueden esparcirse y ser anuales o de acuerdo a la evolución clínica de los pacientes. La sobrevida del síndrome Ellis-Van Clever está limitada a las complicaciones
especialmente cardíacas y respiratorias. El tratamiento es multidisciplinario y sintomático y personalizado, está enfocado en manejar las complicaciones específicas de cada paciente, ya que esta enfermedad, como se ve, no tiene cura. Las principales intervenciones que se incluyen en el tratamiento son la cirugía cardíaca para corregir los defectos congénitos cardíacos que se presentan en cerca de la mitad de los casos, extracción de los dientes neonatales que se puedan interferir con la alimentación, cirugía ortopédica si corresponde para corregir las deformidades, ya sea en un valgo, la propia polidactilia que caracteriza esta enfermedad, el cuidado dental regular para manejar las anomalías dentales y prevenir las complicaciones, lógicamente el tratamiento de los problemas respiratorios debido al tórax estrecho, especialmente en el periodo neonatal, donde como vemos, tiene una intervención importante los neonatólogos y además todas aquellas manifestaciones que aparecen con cada uno de los casos. Así, en el protocolo de seguimiento está conformado por un equipo multidisciplinario en donde el neonatólogo, el médico de la familia, el cardiólogo, el ortopédico, el odontopediatra, el dermatólogo y especialmente genetistas deben seguir el caso desde el propio momento del nacimiento. ¿Cómo abordar la estrategia de los estudios moleculares en los síndromes de Ellis-Van-Clever? En esta diapositiva se muestra en la parte derecha un grupo de mutaciones patogénicas descritas en los genes EVC1 y EVC2. Esas siglas provienen de precisamente de Ellis-Van-Clever 1 y 2. Vean que existe una heterogeneidad alélica porque hay varias mutaciones en cada uno de estos genes, pero además no alélicas porque hay mutaciones en varios genes causales de la enfermedad. A la derecha, ustedes ven una lista de los genes en los que hay descritos variantes patogénicas causales de la enfermedad y precisamente cuando desde el punto de vista clínico se identifica que se trata de un síndrome Ellis-Van-Clever y se ha comprobado por los signos radiológicos presentes en este paciente, se debe apelar a la práctica de paneles multigénicos. En estos paneles que se diseñan a través de los genes elegidos, en que son los que existen mutaciones causales de la enfermedad. Es verdad que se puede realizar un estudio de todo el exoma, pero el estudio de los exomas es sumamente interesante, pero también es muy complicado, aparte de que es costoso. Desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista científico, es importante hacer en la práctica la aplicación de estos paneles en cada uno de los casos y por lo tanto los estudios moleculares deben estar sustentados en la identificación de los signos clínicos descritos y especialmente en los radiológicos que el doctor Aníbal Espinosa nos va a explicar a continuación. ¿Cómo están? Soy el doctor Aníbal Espinosa y hoy día vamos a continuar con los hallazgos radiológicos de las displasias de costillas cortas que son parte de las ciliopatías. Veremos la displasia condorectodérmica o síndrome de Ellis-Van-Clever y la displasia tóraco-asfixiante o síndrome de Jeune.
Bueno, esta displasia, vamos a empezar con la displasia condroectodérmica. Es una displasia, es un clásico, son enfermedades raras, pero es un clásico de la radiología infantil avanzada, porque no todos los radiólogos infantiles saben de displasias óseas. Y tiene signos notorios que ya son visualizados en el periodo prenatal y se puede hacer un diagnóstico certero o bastante cercano con ultrasonido, especialmente al reconocer polidactilia. Por lo tanto, los hallazgos principales son la polidactilia, que puede ser axial o extraaxial, las extremidades cortas, con un predominio más distal, una pelvis en el recién nacido característica y rodillas alteradas, especialmente con geno valgo en una edad mayor. Aquí vemos que el cráneo y la columna no muestran alteraciones. Vemos la pelvis alterada y el tórax puede ser pequeño. Comparte cosas de la enfermedad de la displasia tóraco-asfixiante, así que podemos tener un tórax pequeño, de costillas cortas, pero es un hallazgo no importante, no frecuente en esta enfermedad. Las manos, que es un hallazgo muy importante con el que se hace muchas veces el diagnóstico inicial, consiste en tener polidactilia, como ya decíamos, que también puede tener fusión de los metacarpianos y falanges. Aquí vemos fusión de los metacarpianos y a veces puede haber fusión de algunos, no tengo ejemplo acá, pero pueden haber fusión de los dedos, no solo sindactiles, sino también fusión ósea. Esto puede afectar también los pies. Podemos tener 6 dedos también en los pies. Con el tiempo, y aquí vemos unas manos que ustedes verán que tienen 5 dedos, pero muchas veces estos niños a temprana edad son operados porque la polidactilia es un hallazgo bastante incómodo para los padres y también si los niños van al colegio algo que no es deseable para los niños. Vemos acá este metacarpiano grueso, aquí probablemente estaba el dedo supernumerario. Pero el hallazgo que les quería mostrar acá es la fusión de acá del hueso ganchoso y el hueso grande, que es bastante frecuente en estos niños una vez que van creciendo. También son dedos cortos que van haciéndose paulatinamente más cortos a distal. Y ya una mano de un niño grande, sobre 10 años, vemos aquí que no alcanza a ver fusión, pero hay una sinostosis de estos dos huesos que nombrábamos. Fíjense que las falanges medias y también en menor grado las distales son de menor longitud. Ese también es un hallazgo especial de estos niños. Vamos a la pelvis, que es otro hallazgo muy importante y característico y que comparte casi en forma idéntica con la otra displasia que vamos a ver. Son alas ilíacas muy pequeñas. Fíjense aquí una pelvis normal. El ala ilíaca, sobre todo, todo el hueso ilíaco es grande, un diámetro mayor cefalocaudal, versus estas alas ilíacas cortas, cuadradas y con techo acetoral plano. La escotadura isquiática, que está acá, es muy angosta y este hallazgo de tener una escotadura angosta, que sería una punta del tridente, porque este es el signo del tridente, una punta del tridente, esta punta espiculada del techo acetabular a un lado, al lado medial, y espiculado al lado lateral, producen estos 3 puntos que serían las 3 puntas del tridente. Este es el signo del tridente. Y este aspecto tan inusual, con el tiempo, este es un niño grande, con una displasia condroectodérmica, va desapareciendo hasta transformarse en una pelvis bastante con leves hallazgos y casi normal. Por lo tanto, este aspecto va desapareciendo con el tiempo. En las extremidades vemos que son extremidades cortas, pero si uno lo mira sin compararla con un niño normal, se ve que son relativamente normales, sin alteraciones que llamen la atención. Pero con el tiempo,
se va acentuando el compromiso distal en la región meso y vamos a ver que a pesar de que este hueso también es corto, ancho, es especialmente alterado acá en el radio. Fíjense que, perdón, en el cúbito, que se ensancha el cúbito, aquí el radio es angosto, y fíjense con más edad cómo se ensancha el cúbito proximal, el radio sigue siendo pequeño, incurvado, y muchas veces esta deformación lleva a la luxación del codo. Y estos hallazgos van progresando en el tiempo. Inicialmente son poco evidentes o no evidentes. Y por último, las extremidades inferiores, que son más cortitas en la parte de las piernas. Fíjense que es más largo el fémur que la tibia y el peroné. Y con el tiempo va apareciendo algo muy característico de esta displasia, que se traduce finalmente en genuvalgo, es que la osificación de los platillos tibiales es hipoplásica hacia la porción lateral. Es una epífisis en forma de cuña con vértice hacia lateral, lo que va traduciéndose al tener la fuerza del cuerpo del niño en un genuvalgo que puede llegar a este extremo, un gran genuvalgo que hace la deambulación muy difícil, y estos niños necesitan cirugía correctora para enderezar las rodillas. Y por último, tenemos la poliactilia. Perdón, este es un resumen, no es por último. Este es un resumen. Ya vimos la poliactilia, que puede ser pre y posaxial, una pelvis muy característica que va desapareciendo con el tiempo. No olvidar que en las manos también están las uñas, que los radiólogos debemos ir a ver estos niños. Hay muchos signos que nos ayudan a hacer que este diagnóstico clínico, quizás con los puros imágenes radiológicas no es posible, sino con algunos hallazgos clínicos también. Así que la relación con el paciente y con los clínicos es muy importante. Y los que decía yo, les contaba que este compromiso de las extremidades superiores e inferiores, especialmente de las inferiores, es progresivo en el tiempo y muchas veces necesita cirugía. Ahora, de la displasia torácica asfixiante de Jen. Observen que en la clasificación actual se distinguen varios tipos en correspondencia a los genes donde yacen las variantes patogénicas causales de esta enfermedad, toda con herencia autosómica recesiva. En esta enfermedad o en este grupo de enfermedades realmente autosómica recesiva, las características fenotípicas que desde el punto de vista clínico la distinguen es la batalla de comienzo prenatal, con tórax estrecho, en forma de campana, en aproximadamente el 100% de los casos, braquidactilia, con falanges hipoplásicas, en las que se presentan epífisis cónicas con una alta frecuencia. Puede aparecer polidactilia posaxial, hipoplasia pulmonar, que lleva a complicaciones respiratorias con infecciones respiratorias frecuentes, complicaciones renales, hepáticas, en las que se distinguen frecuentemente quistes, y en todos los casos se habla de un desarrollo intelectual normal. La displasia torácica asfixiante de Jen presenta una herencia autosómica recesiva, es decir, se presenta lo mismo en hembras que en varones y los padres son sanos. En ocasiones no hay relación de consanguinidad, aunque puede existir. Vean que el riesgo que se repita la enfermedad, que es de aproximadamente un cuarto, 25%, puede ser lo mismo en hembras que varones. En este árbol genealógico se muestra, porque se ha hecho el estudio, los portadores, es decir, los heterocigóticos para esta enfermedad en la familia en cuestión. Para ello se requiere la práctica de estudios moleculares, que vamos a hablar de esto
más adelante en esta plática. El protocolo de seguimiento de esta enfermedad requiere del apoyo de un grupo multidisciplinario que incluye la atención desde neonatología, centrada principalmente en el tratamiento del compromiso respiratorio que desde el principio de la vida presenta esta enfermedad. El equipo multidisciplinario, bueno, lo compone, lógicamente, aparte del neonatólogo, su médico familiar, el pediatra, el neumólogo, el nefrólogo por las complicaciones renales, el ortopédico y, lógicamente, el genetista. Debe realizarse un seguimiento continuo y una adaptación al tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente. La sobrevida de esta enfermedad es limitada por la alta mortalidad neonatal y en la primera etapa de la infancia que presenta esta enfermedad, con tasas de mortalidad que pueden llegar hasta el 70% de los casos, debido a la insuficiencia respiratoria secundaria a la hipoplasia pulmonar causada por el tórax estrecho. El tratamiento es multidisciplinario para buscar mejorar la calidad de vida de estos pacientes con soporte respiratorio avanzado. Incluso en ocasiones se proponen intervenciones quirúrgicas para la expansión torácica, con un manejo además de presentarse de las complicaciones renales y hepáticas con que cursa esta enfermedad. Debe realizarse una vigilancia periódica y un tratamiento oportuno para preservar la función de estos órganos. Ante la evidencia clínica y especialmente radiológica de esta enfermedad, es decir, ante el diagnóstico de una displasia torácica asfixiante de IEM, es importante realizar la secuenciación de los genes en los que están descritas variantes patogénicas de esta enfermedad. Y por lo tanto se propone como estudios moleculares ya no la elección de una mutación determinada como en otros casos, sino sencillamente la secuenciación de este grupo de genes en los que están descritas mutaciones causales. En estos paneles, bueno, sabes, estudian genes elegidos, genes que ya se saben que hay mutaciones causales. Este diagnóstico, por un lado, confirma, precisa la ya sospecha clínica y radiológica, pero especialmente es útil para identificar los portadores, es decir, los heterocigóticos para esta enfermedad, porque es el único modo de lograrlo. Los portadores para los que son muy importantes en el curso del asesoramiento genético, ser diagnosticados como portadores, no desde el punto de vista clínico, la sensibilidad clínica no permite lograr conocer quiénes son y el único modo de hacerlo es a través de estos estudios moleculares. Pero de todas maneras hay que comenzar por un diagnóstico clínico y radiológico de esta enfermedad en una familia en donde se presume se está segregando una mutación, es decir, una variante patogénica causal de la enfermedad. Ya he descrito algunos signos clínicos de la displasia torácica asfixiante y los estudios radiológicos que son de un valor extraordinario en esta y en las enfermedades que cursan con alteraciones esqueléticas van a ser explicados con más detalles por el doctor Aníbal Espinosa. Por favor, doctor. Ahora vamos a pasar a la otra displasia, que es la displasia tóraco-asfixiante o síndrome de Jeune, también llamada distrofia tóraco-pélvica falángica. Este nombre, que se ha usado algunas veces en la literatura, es bueno en relación a que el tórax, la pelvis y la falange están alteradas y uno puede ayudarse con eso para el diagnóstico.
También es un clásico, una enfermedad rara, pero aunque un clásico de la radiología pediátrica y es reconocible en el periodo neonatal con ecografía al reconocer básicamente el tórax estrecho, que el diámetro del tórax se compara con el diámetro cefaloabdominal o especialmente con el diámetro encefálico. Aquí lo importante es un tórax pequeño, tubular, con diámetros anteroposteriores y laterales pequeños. Las extremidades son cortas, de predominio distal, igual que la enfermedad anterior, y la pelvis es característica. Y es igual a la enfermedad que ya vimos. Aquí vamos a ver la columna, que es normal, y versus un tórax pequeño y extremidades cortas, producen esta desproporción de longitud del niño, de talla, versus extremidades cortas y un tórax muy estrecho. Vemos acá la pelvis, que es muy parecida o igual, indistinguible de la enfermedad anterior, y vemos aquí un ejemplo bien extremo con costillas extremadamente cortas. El tórax, como les decía yo, es pequeño, muchas veces no tiene la configuración, este es un tórax normal que se va abriendo hacia distal, sino que un tórax tubular, como vimos en un ejemplo previo, como está acá en este ejemplo, o esta mayor diámetro hacia distal del tórax es escasamente perceptible, con costillas muy cortas, que aquí en esta proyección anteroposterior no es tan evidente, pero si uno ve una proyección lateral, fíjense, las costillas llegan a la mitad del tórax, fíjense, una costilla normal llega hasta la porción anterior, y los extremos son anchos dismórficos de la metáfisis, de la porción anterior de las costillas. También, al ser un tórax estrecho, como vemos acá, las clavículas que no están afectadas, quedan de mayor longitud relativa con el tórax, y ese es el signo que llaman de manillas de bicicleta. Manilla o manubrio de bicicleta, que vemos acá con costillas proporcionalmente largas en relación al tórax. Entonces, este es el hallazgo principal. Vamos a ir atrás un segundo. Vean aquí un tórax tubular estrecho versus un abdomen globuloso comparativamente. Y esto produce básicamente una insuficiencia pulmonar restrictiva. Vamos a ir ahora a los huesos largos. Estos son de menor longitud y muestran unas irregularidades características distales que son reversibles con el tiempo. Aquí vemos las irregularidades metafisiarias, aquí en un cúbito distal también, y son huesos cortos. Y con el tiempo estas irregularidades van desapareciendo, permanecen los huesos comparativamente cortos, pero estas irregularidades metafisiarias que son características van desapareciendo. Y por último, las manos son pequeñas, son de dedos cortos, y las falanges medias y distales son de menor longitud, especialmente al compararlas con las falanges proximales. Y con el tiempo, en la edad escolar, podemos ver estas falanges que llaman una deformación en cono. Vemos que la epífisis incluso se puede como entrar o esconderse dentro de esta porción de mayor diámetro en cono de las falanges medias. Aquí se ve menos característico, menos evidente, pero acá es un buen ejemplo de esta deformación en cono de las metáfisis en esta enfermedad. Por último, les voy a mostrar este cuadro comparativo en que en la displasia condroectodérmica o de Ellis von Creveld tiene un tórax normal y ocasionalmente pequeño, pero la polidactilia está siempre presente o casi siempre, es característica. En medicina nada de siempre. Y en la displasia tóraco-asfixiante, el tórax estrecho está siempre presente, es un tórax tubular muchas veces y es el gran problema de este niño. Y la polidactilia es ocasional, no característica.
La pelvis que les describía, esta con forma de tridente en la porción distal, alas ilíacas pequeñas, techo acetabulares planos, y esta configuración en tridente es característica para ambas displasias y con el tiempo desaparece. El compromiso de las extremidades es progresivo en la displasia condroectodérmica y muchas veces, especialmente en las rodillas, necesita cirugía correctora. En cambio, en la displasia tóraco-asfixiante de Jeon, tenemos estos signos que son leves, irregularidades distales en las metáfisis, no distales, sino en las metáfisis, y que van desapareciendo con el tiempo. Y por último, recordarles algo clínico, es que la displasia condroectodérmica tiene un porcentaje alto de ellos, sobre el 50%, con compromiso de malformación cardíaca, que es una causa importante de morbilidad y mortalidad, y en la displasia de Jeun, que una vez superada sus problemas respiratorios, porque esta displasia produce patología de insuficiencia restrictiva, una vez superado eso, no todos superan este problema, viene casi siempre el compromiso renal crónico, porque esta enfermedad se asocia a un daño renal crónico que en general lleva a los niños a la necesidad de un trasplante renal en los niños, en niños mayores, escolares o adultos jóvenes. Bueno, esto les quería mostrar, les agradezco su atención, muchas gracias.